con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, ya estamos listos para empezar nuestra primera entrevista de hoy martes. Estamos junto a Rafael Loyola, director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas APEMEC. Además, fue ex-Ceremi Metropolitano de Obras Públicas. Rafael, bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias, Mara. Muy interesante estar acá, muy entretenido de estar Oye, acá sí, contigo. la agenda eléctrica está, pero volando hoy día en los titulares. Pero primero que todo me gustaría saber un poco qué hacen ustedes desde APEMEC. Mira, APEMEC es una asociación de empresas que se dedican al rubro hidroeléctrico de pequeña y mediana escala. Es decir, hasta 20 megawatts, es decir, son las centrales de pasada, las centrales pequeñas, las centrales hidroeléctricas pequeñas, de hasta 20 megawatts, como te decía. Y Chile es un país privilegiado y tiene mucha cordillera y ya vemos cómo está acumulándose nieve. Te comento que el domingo pasado el 38% de la energía eléctrica fue hidroeléctrica. Claro. O sea, y en eso, porque mira cómo ha llovido, mira cómo se nieve en la cordillera. Entonces eso para nosotros es una tremenda noticia, para el país también, pero también acordémonos de que aquí la energía hidroeléctrica es muy importante en este país y va a seguir siéndolo. Y de esa perspectiva, ¿cómo se ha planteado el desarrollo de la energía hidroeléctrica en cuanto a la dependencia tanto de que llueva, las sequías y otro tipo de situaciones climáticas y preparaciones de políticas públicas en base a eso? Claro, estos han sido unos años lluviosos, efectivamente eso es bueno para la hidroelectricidad y también para el cultivo, los cultivos por supuesto, y para las ciudades, para la sanitaria, pero esa es una buena pregunta porque muchas veces lo han manifestado así incluso las autoridades actuales, que alguna vez quisieron poner una restricción de esta naturaleza en las bases de licitación de la generadora. Pero es bueno entender que siempre hay una base hidroeléctrica y siempre la va a haber. Y lo que te quiero decir es que si es que no llueve, claro, si no llueve nunca más, digamos, lo último que nos va a preocupar va a ser la energía hidroeléctrica en este caso. O sea, aquí lo importante es saber que siempre el país ha contado y va a contar con una base hidroeléctrica que puede subir o bajar. Claro, hemos tenido una sequía, pero ahora nos estamos recuperando. Oye, ustedes están muy asociados a lo que también es la agricultura, por supuesto algo muy cercano para nosotros, Radio Agricultura. ¿Cuál es la relación que tienen y cómo se juntan estos dos mundos? Mira, justamente eso es lo interesante. Yo aquí en la Radio Agricultura me siento como en mi casa, porque finalmente yo voy mucho a la Sociedad Nacional de Agricultura, tenemos una buena relación con la CONCA también, la Sociedad Canalista, tenemos una excelente relación y estamos siempre vinculados, porque muchas de estas centrales están instaladas en canales de regadío y tienen el virtuosismo, por así decirlo, de estar en sociedad con los regantes. Entonces los regantes sacan muy buenos réditos de esta sociedad y eso le ahorra al país mucha plata en infraestructura de riego. Lo hemos visto en años pasados en los desastres naturales que han pasado con las inundaciones y lo estamos viendo este año, que allí donde hay una central hidroeléctrica instalada en un canal de riego, el Estado no tiene que poner plata para después salir a ayudar a esos regantes, sino que ellos tienen su fondo producto de que son socios con una central hidroeléctrica y de eso se trata justamente esta asociación. ¿Y ustedes están en esa maniobra de la construcción de mayores hidroeléctricas? Porque eso siempre tiene conflictos políticos de por medio. Claro. Las centrales hidroeléctricas siempre están como en el ojo del huracán. Efectivamente, eso son las centrales, te diría yo, de mayor escala en la hidroelectricidad. Ya ese tipo de centrales están en retirada en Chile hace bastante tiempo y lo que queda son las centrales hidroeléctricas de pasada, menores como esta, menores a 20 megas, y que han florecido en este país. O sea, en 10 años pasamos a tener 55 centrales hidroeléctricas de este tipo a tener 130. Hoy día tenemos 130 de estas centrales y seguimos creciendo. Oye, y pasémonos un poquito a la discusión actual. La gente está muy conflictuada precisamente por el anuncio de que sus cuentas de luz, de electricidad, van a subir casi un 40% en promedio en todo Chile. ¿Por qué
parte de esto tiene cierta, por supuesto, tiene responsabilidades políticas, pero ¿por qué no nos cuenta un poco cómo el proceso de generación de energía y de qué etapas y qué industrias depende? Claro, a ver, efectivamente hoy día la contingencia está situada en el alza de las cuentas de la luz. Si tú te fijas hoy día en todos los noticiarios, en todas las radios, en las portadas de los diarios está instalado el tema. Y efectivamente es un tema complejísimo de abordar, porque incluso hoy día se hablaba de un 60% en algunas partes. En algunas partes se habla de un 60%. El 40 era como el promedio. Es como un promedio, sí. Efectivamente, sí. ¿Y cómo se genera esto? La electricidad está dividida en 3 segmentos claramente establecidos. La primera es la generación, donde estamos nosotros, las centrales hidroeléctricas de pasada que te comento. Luego está la transmisión y luego la distribución. Estos 3 segmentos están separados también por ley. Es decir, la propiedad también hay cuotas de concentración que se tienen que cumplir en la ley. Para que se entienda que no haya monopolios dentro de todo el proceso de generación y entrega de energía. Exactamente. Bueno, entonces, ¿por qué se genera este shock? Se genera por una razón muy sencilla, porque el 2019 se congeló por ley el precio de la energía. Esto fue a raíz del estallido, el mal llamado estallido social. Efectivamente. Y esto fue un congelamiento de los precios. Se congeló por ley la parte de la generación, y administrativamente también se congelaron los otros 2 segmentos. ¿Ya? Estamos hablando de la distribución y la transmisión. La generación funciona como un negocio competitivo, en que diversas tecnologías, diversos dueños de centrales, diversos proyectos compiten para lograr en las licitaciones, ya sea para clientes regulados, que son las casas y las pymes, o para los clientes libres, que son las empresas mayores, compiten por suministrar esa energía. Y hay un mercado que se llama el mercado spot de la energía, que es el mercado que opera entre las generadoras. ¿Ya? Y que ese precio lo marca la central más cara de ese momento, de ese instante. Cuando uno habla del precio spot de la energía, ese es el precio. Bueno, y los otros 2 segmentos son monopólicos, son monopolios naturales. Ya. Tanto la distribución como la transmisión. La distribución es la que llega a las casas, y la distribución, y la transmisión son las grandes torres que uno ve, por ejemplo, en la carretera. Ya, claro. ¿Ya? O sea, que son monopólicas, y también todos sabemos que nos llega la cuenta de luz. Efectivamente, pero ¿por qué te hago esta introducción? Porque finalmente el 70% de la cuenta es por la generación. El 10% distribución, el 10% es transmisión y el 20% distribución. Eso es más o menos. Sumándole además un tema aparte que se llama los costos sistémicos, que vamos a hablar también de ese tema. Entonces, todo esto quedó congelado el 2019 hasta ahora. Entonces, el 2019 se congeló la tarifa, el 2022 se volvió a congelar, y resulta que ahora, últimamente... El 2022 tenían que volver los precios al de mercado, por ponerlo en términos simples, y no se hizo, se mantuvo. Efectivamente. Entonces, empezamos a ver cómo estos efectos de congelar precios, o sea, que no se muevan con las señales de mercado, empiezan a generar una cierta distorsión. Así es. Que hoy día, en el fondo, está explotando. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, explícame bien qué pasó, porque en el fondo, para poder hacer este congelamiento de precios, lo que el Estado tuvo que hacer fue empezar a endeudarse. Efectivamente. No, lo que pasa es que si tú pudieras ver, es un poquito complejo explicar, pero ¿de dónde sale ese 70% que estábamos hablando de la generación? Ese 70% aparece de los contratos a largo plazo, que las distribuidoras tienen que por ley salir a comprar energía de la generadora. Y eso se hace a través de una licitación. Y esas licitaciones son de largo plazo, son 15 años a 20 años. Entonces, si tú pudieras ver ese 70% de tu cuenta, tú lo pudieras desglosar, es como una torta de panqueques, por así decirlo. Y una torta de panqueques que está hecha, cada panquequito es una licitación, y las licitaciones se van sobreponiendo una a las otras. Entonces, tú tienes para atrás que hay licitaciones que fueron hace 12 años, 13 años, 15 años, y que siguen formando parte de tu cuenta.
Y esas licitaciones están indexadas al dólar, Claro. están indexadas al precio de los combustibles, están indexadas, por ejemplo, también a la inflación en Estados Unidos. ¿Ya? Y todo eso subió muchísimo durante este tiempo, del 2019 Por al supuesto. 2024, ha tenido unos costos muy grandes que las generadoras no la han podido traspasar a la cuenta de la gente, como hubiera tenido que ser, porque recordemos que esto pasó también en otros países. En Europa la gente sufrió con 2 o 3 veces las cuentas, el valor de sus cuentas, y en Chile no. ¿Por qué? Porque teníamos este sector de la generación congelado. Pero resulta que alguien tiene que pagar esa cuenta finalmente. Por supuesto. Las cuentas se pagan. El tema es que las distorsiones siempre se pagan. Entonces, esa es la lección que tenemos que sacar hoy día en Chile con el tema. Las distorsiones siempre se terminan pagando. Entonces, se acumuló una cuenta de $6.000 millones. $6.000 millones. Tremendo. Que alguien tiene que pagar. ¿Y cómo lo van a pagar? Bueno, lo tienen que pagar los usuarios de la energía. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Puede seguir congelando la cuenta? La verdad es que no. Hoy día había en la mañana un consultor experto relataba que en ese caso que cada mes que tú vuelves a congelar la cuenta teniendo estos $6.000 millones, son $100 millones más. $100 millones por mes que siguen congeladas estas cuentas. Si lo hiciéramos así, si es que el gobierno no descongelara, como tiene que hacer. Entonces es un tema muy delicado, muy complicado, y que depende, como te digo, de esta torta de panqueques que yo te digo que son la sucesión de licitaciones. Ahora, vemos también que han habido promesas de baja de la cuenta. Bueno, se cambiaron las leyes en el 2015, 2016. Recordemos, ya salió harto en la prensa y últimamente los típicos chats que llegan del ministro Pacheco diciendo que las cuentas iban a bajar tales y cuales años. Claro, y ahí uno se da cuenta lo complejo que es en el fondo aventurar un precio y decir que las cuentas van a bajar, porque finalmente esto está lleno de factores que las autoridades no manejan muchas veces. Entonces es complejo el escenario actual, y como conversábamos hace un ratito, incluso las cuentas podrían llegar a subir un 60% para la gente. Es tremendo. Y como dices tú, se vuelve insostenible el mantener congelados los precios. Han habido ciertas discusiones también. El ministro dijo que finalmente el ministro de Hacienda, Marcel, dijo que no iba a tratar de dar algún tipo de subsidio, pero no alcanzaba para tampoco subsidiar a todo el mundo con el alza de las cuentas. Como bien dices tú, alguien tiene que pagarlo. Esta alza de precio, además, para que la gente sepa en su casa, no estaba considerada en las proyecciones de la inflación. No estaba considerada, por supuesto, porque según entiendo, hoy día ha salido harta noticia respecto a eso. El Banco Central dice que tenía que, o sea, que su consideración respecto a la inflación tenía que ser con los datos oficiales entregados por el Ministerio de Energía. Entonces, hay toda una polémica efectivamente entre el Banco Central y el ministro Pardoe, que la verdad hoy día se le bajó un poco el perfil. Y lo que está pasando es que también salió hoy día en el diario o ayer, que hubo un consejo de gabinete en que se integró al ministro de Energía, en el comité político, se integró al ministro de Energía para buscar alguna solución en términos de allegar más recursos a este subsidio, porque finalmente lo que está planteando el gobierno y lo que se aprobó por el Congreso es un subsidio a un 40% de los hogares, focalizado, digamos. Entonces, lo que se está planteando es decir, bueno, no hay más plata, efectivamente, eso es lo que dice el ministro Marcel, y luego de eso, hoy día está funcionando una mesa en el Senado, es una mesa técnica para ver de dónde sacamos plata para ponerle a este subsidio. Entonces, lo que se está discutiendo es crear
tener un alza al impuesto verde, que es un impuesto que pagan aquellas industrias que emiten carbono. Oye, y bueno, empiezan estas polémicas, salen estos temas, la energía, los subsidios, y bueno, el Frente Amplio planteó un alza de impuestos para energías contaminantes y elevar cargos energéticos a las grandes industrias. Esto, a ti, frente a esta alza de precio ya con deudas al mundo eléctrico, ¿qué te parece este llamado del Frente Amplio? No, me parece, yo tengo entendido, no he leído esa noticia así en el detalle, es lo que te estaba recién comentando, ¿eh? Este es el alza como el impuesto verde. No he leído en detalle cuál sería la propuesta, pero me parece que hay un acuerdo de no seguir subiendo impuestos, porque finalmente esto se traspasaría a impuestos, incluso se podría traspasar a inflación. Claro, pero más allá que el proyecto en particular, pero la propuesta en general de los impuestos, cuando tú ves que una industria está subiendo los precios, hubo una política pública que los mantuvo congelados, por una u otra razón, en general no son muy buenas estas políticas públicas, pero finalmente lo que está haciendo es disparar el precio hoy día y dejar al Estado con deuda. Sabemos que el alza de impuestos, de una u otra forma, o las empresas bajan los incentivos a invertir, como también se traspasan muchos de esos precios al consumidor final. Mara, hay un tema que efectivamente se podría hacer, yo te lo tenía aquí anotado para contar, y que está agarrando gran peso, porque dentro de las cosas que se pueden hacer para bajar esta cuenta y bajar el costo de la luz hoy día, hay un subsidio cruzado que está escondido ahí en la regulación. Que hoy día, y es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Hay un subsidio cruzado que opera respecto de las pequeñas, se llama Pequeños Medios de Generación Distribuida. La sigla es PMGD, que a la gente no le suena mucho, efectivamente no le suena mucho, pero que son los pequeños medios de generación distribuida, son aquellas centrales, renovables o no, que son hasta 9 megas, o sea, son bastante pequeñas, digamos, acotadas, ¿ya? Y que eso se ideó en el año 2004 en la ley, para que estas pequeñas plantas, estos pequeños emprendedores, por así decirlo, de la generación eléctrica, pudieran estabilizar sus precios y estar, en fondo, conectar sus pequeñas plantas al sistema. Entonces la ley, el 2004, se estableció un mecanismo que estabilizara ese precio, que les estabilizara los precios a ese tipo de centrales. Pero esto se ha desvirtuado completamente. Esto era una excepción dentro del sistema en que todos los generadores, como yo te decía, tienen que competir. Y hoy día resulta que estos pequeños, estos incentivos a los pequeños medios de generación distribuida, que hoy día tenemos lleno, o sea, es toda la hora solar, hoy día el 40% de la energía a la hora solar está suministrada por estos pequeños medios, que por un incentivo desvirtuado, porque está en la ley que se estabilice el precio que reciben. Pero resulta que el reglamento que está abajo hace que ese precio estabilizado sea en realidad un precio subsidiado. Y esto lo ha manifestado no solamente los actores del sistema que están directamente involucrados, sino que además el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el organismo que tiene a cargo, por así decirlo, quién entra, quién sale del sistema, y está bajo su control todo lo que está pasando en la generación. Entonces, finalmente, este coordinador eléctrico viene advirtiendo hace más de un año que aquí hay un subsidio, y ese subsidio finalmente lo están pagando los generadores que hacen retiros del sistema, los otros generadores que son un poquito más grandes que los PMGD, y a su vez estos traspasan este costo directamente a sus productos. Entonces se está generando mucha inflación ahí. Y además, a partir del año 2026, este subsidio lo va a pagar directamente la gente. Entonces, ese es un tema que está hoy día relegado un poco por la contingencia que estamos viviendo en términos de tarifa, pero que
es la próxima crisis que se nos viene en materia de electricidad. Ese subsidio hoy día son $200 millones. Wow. Y va camino a duplicarse este año, o sea, son $400 millones. No tiene techo y se siguen instalando PMGD. Estas son las pequeñas plantas solares que tú ves a los costados de la carretera. Sí. Bueno, está bien que existan, pero que compitan. Claro. No tienen que tener un precio fijado. Es un precio, hoy día de la torta generación, son muchos. Es un montón de energía y es un montón de subsidio el que se va ahí. Oye, tremendo. Estábamos conversando con Rafael Loyola, director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas. Un tema difícil, pero muchas gracias, Rafael, por haberlo aterrizado y habernos dado un panorama general de cómo funciona, cuáles son los desafíos y también habernos dejado un tema pendiente para mirar acerca de la próxima crisis que podríamos llegar a tener en cuanto al mundo de la electricidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias a ti y cuando quieran. Felices de tenerte acá. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en Radio Agricultura 92.1 en Llegó la Hora.